Vamos a continuar el día de hoy con nuestro glorioso Señor Jesucristo. Hemos visto en domingos anteriores que nuestro Señor Jesucristo es glorioso en todo sentido. Él es glorioso y su gloria se muestra en su preexistencia, manifestado, gobernando, rigiendo, dirigiendo un plan eterno desde antes de la fundación del mundo y a través de la historia de toda la humanidad para darle cumplimiento con su llegada y cumplir todas las profecías. Es glorioso por su grande misión. Nadie tiene una misión más grande que la de Él: venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Es glorioso y su gloria se muestra en su poder milagroso, y anduvo ayudando, haciendo bienes y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Hoy vamos a ver que también es glorioso por su carácter. Las cualidades, las virtudes de su vida manifestadas a lo largo de su existencia aquí en la tierra. Su carácter es glorioso. Aún nosotros recordamos a algunas personas de un buen carácter, un carácter ejemplar, en algunas cosas. Y ahí se ve su gloria, ¿verdad? Y lo recordamos y lo vemos en películas. Aún los héroes o superhéroes tienen ahí sus virtudes que exalta algún pueblo, digamos los norteamericanos, los mexicanos, los orientales, quien sea, exalta alguna virtud y lo quieren reflejar, aunque le ponen algunos vicios, ¿verdad? Siempre a los superhéroes, para que después resalte más alguna virtud y se vea cómo es valiente, abnegado, organizado o cualquier otra cosa, ¿verdad? Leal. Vamos a considerar ahora a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cualidades en su vida. Sin duda es lleno de virtudes. Es tan lleno de virtudes que ha sido pues ya puesto como el modelo a seguir. Ya todos dicen, esto es ser cristiano. ¿Sí? Es lleno de virtudes que lo han tomado a través de la historia en muchas naciones como modelo. Incluso los opositores. La otra vez me encontré incluso a un opositor que criticando al Señor Jesucristo decía: hubo momentos en que el mismo Cristo, el mismo Jesús, no se comportó como cristiano. O sea, él solo estaba poniendo como modelo al mismo que estaba criticando. No tenía otro modelo por el cual basarse para poderlo juzgar y decir, ¿sí? Entonces, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo es glorioso. Sus virtudes son muchas. Hoy quisiera nada más resaltar algunas pocas que menciona el maestro José Martínez en su curso de formación ministerial en Cristología Básica, contemplando la gloria de Cristo. Y al contemplar la gloria de Cristo, yo lo que quiero es que nosotros podamos ver que Él es precioso, que nuestra alma quede impactada para poder decir: Él es precioso en su carácter. Vimos otras cualidades, hoy vamos a ver sus virtudes, que al ver sus virtudes nosotros podamos decir: wow, Él es precioso, no hay alguien como Él, Él es grande. Vamos a ver la primera, ausencia de pecado. Leamos un pasaje como Juan capítulo 8, versículo 46. Juan 8, 46. El Señor Jesucristo está en ese momento dirigiéndose a un grupo de judíos opositores a Él. Estos opositores tratan de acusarle constantemente. Ellos le conocían, lo habían estado escuchando, incluso iban a escucharle con la sola intención de atraparlo en alguna palabra para poderlo acusar. Lo estaban siguiendo en todos sus movimientos, sus actos y sus palabras, solamente con la intención de atraparlo y acusarlo de algo malo. Querían encontrar en él algún vicio, alguna falta, algo que no fuera noble, algo que no fuera virtuoso. Y entonces el Señor Jesucristo les pregunta: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
No se lo está diciendo a sus amigos. ¿Cómo me ven? Soy pecador. Y pues uno tiene amigos que te alaban todo. No, hombre, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres lo mejor, eres el mejor amigo que he tenido, eres la mejor persona. No, está con los opositores, con los que tienen la firme intención de encontrarle defectos. Y les dice: ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? No hubo. Vamos a leer Juan 10:32, un poco más adelante. Sigue el mismo grupo de judíos. Aquí ya están un poco más embravecidos porque hasta lo quieren apedrear, ya agarrando piedras. Y el Señor Jesucristo les pregunta. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? O sea, no solamente les dice: ¿quién me dice que he dicho alguna mentira? Sino también alguna obra. No solamente de palabras, sino también de obra. ¿Quién me puede acusar? He hecho buenas obras. ¿Por qué me van a apedrear? ¿Por sanar a alguien? ¿Por cuidarlo? ¿Por consolarlo? ¿Por atender a alguien? ¿Por tener compasión? ¿Por mostrar misericordia? ¿Por qué me van a apedrear? Jesús, después, en Juan 18:23, siendo acusado en un juicio injusto que le preparan para llevarlo a la cruz, es interrogado por el sumo sacerdote, quien le pregunta sobre su doctrina y sus discípulos, y el Señor Jesucristo le responde: he enseñado públicamente, nada lo he hecho en oculto. Puedes preguntar a la gente qué enseño y qué les he dicho. Dice: no me he ocultado, he estado en las sinagogas y en el templo. Y entonces el sumo sacerdote lo manda a bofetear por medio de uno de los guardias, y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Qué hace el sumo sacerdote? Pues vamos a mandarlo con Herodes, vamos a mandarlo a otra parte, y es donde lo traen de Pilato y a Herodes, ya sumo sacerdote otra vez, y ahí va y viene. Porque aún a las personas dirigentes más notables del pueblo de Israel los estaba haciendo ver mal, porque su carácter libre de pecado no podía ser acusado de ninguna manera. Estaban ahí nada más para acusarlo. Y les dice: dime, ¿qué hice mal? ¿Qué dije mal? Podemos pensar en este momento en cualquier otra persona gloriosa en nuestra historia o en nuestra actualidad, que se pare así con sus opositores y les diga: a ver, díganme qué he hecho mal. Y le va a llover, ¿verdad? Es fácil, se va a encontrar algo. Por ahí va a haber algunas fotos indecentes, por ahí va a haber algunas cuentas mal hechas, por ahí va a haber algunas intrigas. Pero con el Señor Jesucristo, bueno, no había tampoco fotos en aquel tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué le podían decir? El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:22: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y ahí el apóstol Pedro está hablando a los creyentes, diciéndoles que el Señor Jesucristo es el modelo que tienen para seguir sus pisadas. Ustedes deben de seguir las pisadas del Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado. ¿Qué modelito tenemos los cristianos? No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3:5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Incluso
Pilato en Lucas 23:4, después de que azotaron a Jesús. Es algo similar a lo que ocurre en nuestros días, digamos, que los golpean un poco para que después confiesen todo, aún lo que no hayan hecho lo confiesan. Dicen, soy culpable, pero ya suéltenme. Bueno, al Señor Jesucristo lo mandan a azotar, lo golpean, se burlan de él y luego lo llevan a Pilato, como diciendo, mira, ya te lo dejamos listo para que confiese todo. Y cuando está con Pilato, oh sorpresa, Pilato sale a todos los judíos y dice Lucas 23:4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Ningún delito hallo en este hombre. O sea, ni siquiera son sus discípulos como el apóstol Pedro y el apóstol Juan, que pudiéramos decir que están prejuiciados por su maestro y que dicen que él no cometió ningún pecado, sino que incluso las autoridades civiles dicen, ningún delito hallo en este hombre. Y vaya que ya lo torturaron y lo ablandaron para que confesara todo, y él tiene que decir, ¿de qué le acusan? Llévenselo a Herodes, yo me lavo las manos. ¿De qué lo acusan? Al final, ya en la cruz, un ladrón que está crucificado junto a él reprende al otro que se burlaba y le dice, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Hasta los malos que están crucificados a su lado, que eran crucificados por sus delitos, hasta ellos malos podían reconocer en Cristo su inocencia. Ningún mal hizo. Y todavía peor, Mateo 27:4 nos declara las palabras de Judas, el que lo entregó por unas monedas. Cuando regresa con los sacerdotes y les dice, regresándoles las monedas, yo he pecado entregando sangre inocente. El mismo Judas que lo entregó da testimonio de la inocencia de Cristo. Él es sin pecado. Ese es su carácter, limpio. Y nos convenía que Él fuera así, dice la Escritura, para que fuera presentado como sacrificio por nuestros pecados. Aquel que no conoció pecado fue entregado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En primer lugar, Él fue como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Cordero sin mancha, sin contaminación, puro y limpio para morir por los pecadores. En segundo lugar, nos da su justicia, no solamente paga por nuestros pecados, sino que nos da su justicia. Romanos capítulo 5 nos dice que por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Así como en Adán, por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ahora viene alguien que es sin pecado, limpio, justo, en todo. Y Él, al creer en Él, nos otorga su justicia. Él es nuestra justicia. Él cumplió todo. Cuando nosotros venimos y creemos en Él, estamos creyendo en alguien que es sin pecado, y a la vez entonces llega a ser también, llega a ser nuestro modelo a seguir sus pisadas para esta vida aquí presente, ¿verdad? La siguiente virtud o cualidad es una espiritualidad genuina. Vamos a leer Mateo 23, del 23 al 28, donde Él está en un diálogo con los opositores y está tomando un estilo profético
profético, como los profetas del Antiguo Testamento, dando unos oráculos de unos oráculos de tragedia. Había ocurrido una tragedia y las tragedias son expresadas en idioma judío con esta expresión de es una expresión de decir, ha sucedido algo que no era lo planeado y es una tragedia, es una total lástima porque no era el plan que así sucediera. Mateo 23, del 23 dice en delante: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Nuestro Señor Jesucristo tenía una espiritualidad genuina. Cuando Él oraba, Él iba a orar, a hablar y tener comunión con Dios, sea con la multitud o sea apartado en un lugar. Él no lo hacía para ser visto de los hombres. Cuando Él ayudaba, genuinamente estaba ayudando. Ahí estaba su corazón. Cuando Él bendecía al Señor, cuando Él leía la Escritura, cuando Él estaba haciendo todas las cosas en su vida, su espiritualidad era genuina. Si ayunaba, lo hacía para Dios, no para hacer un espectáculo a la gente. Cuando hablaba, no hablaba para obtener la alabanza o la gloria de los hombres. Nosotros muchas veces cuando hablamos para mejorar nuestra imagen de nosotros mismos delante de los demás. Y a veces necesitamos platicar mucho porque hay que hablar para poder entonces dar una buena imagen. El Señor Jesucristo no necesitaba nada de eso. Era genuino. Cuando hablaba con Dios o con los hombres, no era con doblez, como limpiando el vaso de afuera y por dentro estaba sucio, o el plato por fuera y por dentro estaba sucio, o el sepulcro por fuera y por dentro está podrido. No había ese doblez. Su espiritualidad era genuina. Realmente buscaba la compañía de su Padre Celestial en toda su espiritualidad, religiosidad, en todos sus actos. Cuando iba a las fiestas judías, cuando cumplía con la Pascua, cuando cumplía yendo al templo, cuando iba a la oración, cuando iba a la sinagoga. No había otra cosa más que esa sincera comunión con Dios. Imagínense de qué carácter estamos hablando. La siguiente, fidelidad. Hebreos 3 del 1 al 6. Los hermanos hebreos a quienes les está escribiendo el autor estaban pasando por diversas pruebas, y aunque ellos habían aceptado el Evangelio, se estaban encontrando ahora en una dificultad muy grande y estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo. Ellos estaban pasando por pruebas grandes y necesitaban otra vez mantenerse fieles. Y la exhortación de la epístola a los hebreos en varias ocasiones les dice: vamos adelante a la madurez. Les dice: ya no seamos como niños inmaduros, sino sigamos adelante. Y
y les dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y dice: atendamos a nuestra salvación, es una salvación muy grande que no podemos descuidar, y les dice que pongan sus ojos en Jesús como el sumo sacerdote, como el autor de la fe, como el apóstol, como el ancla. Y aquí en Hebreos les dice: por tanto, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La situación está muy difícil, quieren abandonar. Primero déjenme decirles que consideren a Cristo, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí pone otro ejemplo, un ejemplo que no es de nuestro Señor Jesucristo, que es Moisés, a quien ellos tienen en alta estima, porque ellos, queriendo dejar el cristianismo, querían regresar al judaísmo, y la figura principal del judaísmo sería Moisés, con la ley, ¿sí? Entonces por eso va a decir ahorita a comparar a Cristo con Moisés, porque ellos quieren dejar una cosa para irse con Moisés, y les va a decir: él fue fiel, sí, pero él fue fiel como siervo en la casa de Dios, y Cristo es fiel como hijo de la casa de Dios, como el constructor de la casa, como el Señor de la casa, como el hijo de la casa, digno de mucha mayor gloria que Moisés. Por eso va a mencionar aquí a Moisés. Pero ahorita consideremos esta frase que dice: él fue fiel. El 6 dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo fue fiel. ¿Fue difícil? Cristo fue fiel aún y cuando todos le abandonaron. Aún y cuando todos se opusieron. Y los que no se oponían lo abandonaron. Ellos estaban pasando por una dificultad grande. Y dicen: bueno, es que ya todos se van. ¿Cómo permanecer fiel cuando ya todos se van? Fiel al Señor, fiel al llamado celestial, les dice aquí. El Señor Jesucristo tenía un llamado celestial y Él permanece fiel a Dios. Fiel a través de las dificultades, de las adversidades, del abandono. Fiel a pesar de todo lo que Él sabía que iba a hacer. Esa era su misión. Y entonces les dice: ustedes, antes de renunciar, consideren esto: Cristo fue fiel. Jesús fue fiel, fue confiable a Dios. No abandonó la misión aunque todos lo abandonaron. La exhortación del pasaje también es a nosotros para ser firme nuestra profesión, para ser fieles. Hemos sido llamados a ser un cuerpo, una iglesia local, y hemos de valorar este llamado. Es necesario que siempre atendamos a nuestra salvación, que nos congreguemos, que sirvamos bajo la autoridad de la iglesia, conforme a los dones que el Señor nos haya dado, que seamos fieles al Señor como siervos, no como el Señor Jesucristo, como hijos sobre su casa, sino tal vez como Moisés, como siervos, que al final de la jornada podamos decir, como dijo el Señor Jesucristo: digamos, siervos inútiles somos, pues lo que debimos de haber hecho lo hicimos. Fieles, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona. Bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. La fidelidad es requerida al creyente de acuerdo a su llamado. Él fue fiel. Ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres ver a alguien fiel? Ese es Cristo. Nosotros tenemos algunas oportunidades durante la vida de mostrar fidelidad. Tal vez en la casa, tal vez en el trabajo, tal vez en el matrimonio, tal vez en la iglesia. Algo tenemos de lo que se requiere que seamos confiables, fieles a algo. No podemos ser
ser fieles nada más a nosotros mismos con una agenda personal, sin importarnos ni Dios ni los demás. Él fue fiel. Una siguiente cualidad, humildad. Mateo 11:29. Aunque a través de toda su vida esto es muy claro, a mí siempre me ha llamado la atención esta expresión que hace Jesucristo de sí mismo. Porque algunos a broma dicen, mira, yo soy muy humilde. Y algunos dicen, ese es como sarcasmo. Es una broma, ¿verdad? Porque al decir que eres muy humilde, realmente no estás siendo tan humilde, sino como que te estás enorgulleciendo de tu humildad. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él solo está diciendo de sí mismo y se describe como manso y humilde de corazón. ¿Presunción? ¿O realidad? Pues les está hablando a los que le siguen. Tienen tiempo para ponerlo a prueba y decir si es humilde o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué vieron los discípulos? Cuando escucharon estas palabras del Señor Jesucristo, ellos tenían maestros, eran los escribas, los fariseos, les daban sus cátedras sobre la ley de Dios. Y eran maestros duros. Eran maestros que el Señor Jesucristo los acusa de atar cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quererlas mover. Eran maestros duros y exigentes, sin misericordias, que los ponían con cargas fuertes. Y el Señor Jesucristo dice, aprendan de mí, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué vieron los discípulos? ¿Realmente era manso y humilde de corazón? ¿O era la presunción de un nuevo rabino que iba en contra del sistema establecido? ¿Dónde podemos verlo? ¿Recuerden alguna escena? ¿Lo vieron como humilde ellos? ¿Alguna vez vieron a Jesús agacharse y lavarle los pies? ¿Alguna vez vieron a Jesús queriendo algo para sí mismo y pidiéndoles casa, dinero, ropas? ¿Alguna vez el Señor les estuvo exigiendo alguna cosa que Él no hiciera? ¿Les ató cargas pesadas? ¿O les cumplió mi yugo es ligero y van a encontrar descanso para vuestras almas? Les desató las cargas. ¿Dio su vida por ellos? ¿Los defendió? Si a mí me buscan, dejen que ellos se vayan. ¿Les ayudó? ¿Qué hizo con ellos? ¿Cómo lo vieron como maestro? ¿Era genuino? ¿Era manso y humilde? Podemos leer los evangelios y nos sorprenderemos del carácter humilde de Cristo, que cuando Él se describió a sí mismo, así era precisamente, y así es, humilde. Valor, Lucas 9:51. Porque el ser humilde no quiere decir que fuera cobarde o pusilánime, que no pudiera hacer algo más. No es esa categoría en la que hoy se cataloga a la gente de perdedor porque no logró cierta meta económica, o no hizo tantos viajes, o no hizo tal cosa. Es un fracaso. Pero ¿qué nos dice Lucas 9:51? Cuando Él estaba
por ir a Jerusalén para ser crucificado, dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este afirmó su rostro habla de su valor, de su determinación, de su entereza, de decir, es tiempo, allá voy. Afirma su rostro, es decir, da el rostro a la circunstancia que viene, que es morir. No esconde el rostro, no agacha el rostro, sino que afirma su rostro. Esta es la idea de una persona valiente, que sabe que su hora ha llegado y que ha llegado. Muchas ocasiones tuvo muestras de valentía, enfrentó muchas situaciones con valor, pero creo que la situación más grande fue esta, lo que iba a hacer en Jerusalén, ir a la cruz, y hacia allá va. Eso es valor. Tenemos en nuestro Señor Jesucristo un hombre valiente. Podemos tener otros en nuestra historia, pero este es un ejemplo glorioso. Serenidad y dominio propio. Voy a leer Isaías 53:7, que aunque es una profecía 700 años antes de que él naciera, está describiendo muy bien lo que después sucedió durante su vida. Un hombre con dominio propio. Un hombre con dominio propio que nos dice el profeta Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con total dominio de la situación, aunque estaban ahí sus angustiadores, aunque le injuriaban, aunque mentían, hicieran lo que hicieran, él estaba con dominio propio. Al mismo discípulo Pedro le dijo, guarda tu espada. ¿No sabes que si yo quisiera pudiera mandar, pedir a mi Padre una legión de ángeles que me defiendan? A Pilato le dijo, mis siervos pelearían por mí, que si yo soy rey, ¿quieres ver que si defienden a su rey? Claro, pelearían por mí, pero ahorita yo no vengo a eso. Y tenía dominio, serenidad, en una situación en que cualquiera de nosotros o muchos de nosotros pudiéramos perder la calma, perder la paciencia, hablar, decir, defendernos, porque la injusticia era clara. Y yo creo que fácilmente podía hacer algo, decir algo, si no mandar a su ejército para defenderlo, al menos hacerles ver algunas cosas a los que ahí estaban presentes. Sereno en medio de la acusación, realmente manso en medio de todas esas acusaciones. No es algo muy común. A cualquier persona que la acusan, rápido lo que hace que es, si tiene el poder de un micrófono, pues encontrarle defecto al acusador, ¿verdad? Para poder decir que no tiene calidad moral para acusarlo a él. Y rápido se defiende. Es fácil. Por eso sorprenden personas que tengan dominio propio. Observamos cómo lo que el profeta dijo 700 años, él lo cumplió. Y fue realmente así, como una oveja, como un cordero que va delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Compasión. Vamos a considerar aquí Mateo 9:36.
Estamos yendo muy brevemente, ustedes pueden después leer con paciencia y tranquilidad cualquiera de los evangelios y admirar el glorioso carácter de Cristo. Sus virtudes resaltan por todas partes. Compasión, Mateo 9:36. En muchas ocasiones se da esto. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo veía el Señor Jesucristo las multitudes? Con compasión. Su forma de ver a la gente era compasiva. Nosotros en nuestras sociedades urbanas modernas hemos aprendido a ver a la gente sin verla, a tratar de ser un poco indiferentes, a tratar de pasar entre la multitud sin percibir la multitud o sin sentir a la multitud, pero no al Señor Jesucristo. Él los ve como ovejas dispersas que no tienen pastor. Ahora, ovejas dispersas, si no te importan las ovejas, si tú no eres el dueño de las ovejas, si tú no eres pastor de ovejas, pues ves las ovejas dispersas y qué bonita, le tomas una foto y listo. No sientes más. Pero el pastor que las ve desbalagadas, el que es pastor o el que es dueño, siente que esas ovejas necesitan un pastor. Hay compasión. Por eso se asemeja mucho la función del pastor de una congregación, de una iglesia local. Cuando un pastor de una iglesia local o cuando el hermano Carlos te llame y te diga, oye, ¿cómo estás? No te está viendo como te vería cualquier otra persona. Hay algo en su corazón que dice, aquí hay algo desbalagado, hay que juntarlas. Y le importan, como a un pastor le importan sus ovejas. No como el asalariado que dice, pues a mí me pagan nada más de tal hora a tal hora, les echo su comida y ya, como estén, sigue siendo más o menos el mismo número, no me importa mucho, si se perdió una que otra, bueno, es un daño colateral, no pasa nada. Pero al que es pastor, las busca, le llama, le habla por su nombre, las reúne, les trae su comida, les cuida, las saca, las mete. Y así el Señor Jesucristo estaba viendo a las multitudes con compasión. Lucas 17, del 11 al 17, vemos un ejemplo. Un ejemplo de una mujer viuda con un hijo único. Ellos tenían la herencia de la tierra a perpetuidad, pero la tierra tenía que ser pasada por herencia a los hijos, y así se iba, de manera que de esa tierra ellos vivían, de ahí comían, y se iba pasando como herencia por varones, y tenían que hacer un juicio si alguien no tenía hijos varones, sino puras mujeres. Bueno, esta mujer solamente tiene un hijo, su esposo murió, y la esperanza de que la tierra siga, o a menos de que venga algún familiar redentor, la esperanza de que la tierra siga y de que siga su sustento, pues es su hijo. Su hijo va a trabajar la tierra. Si se le murió el esposo y se le muere el único hijo que tiene, esta mujer en viudez iba a tener que vender la tierra, buscar cómo sostenerse, si es que no había algún familiar que la redimiera, que la rescatara. Leemos la historia, Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Esto es al norte de Jerusalén. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro. Me equivoqué de pasaje. Este es el de los leprosos. Me equivoqué de evangelio. Bueno, voy a leer la historia y luego les digo el pasaje. Estaba yo creo que
distraído poniendo las citas. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Aquí está la compasión de esta mujer viuda y ahora sin hijo. El Señor Jesucristo estaba viendo mucho más en ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y entonces él le dijo al joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Claro, eso nada más el Señor Jesucristo lo podía hacer, ¿verdad? Sí veía con compasión, pero además dice: detente, abren el féretro y le dice al joven: levántate. Imagínense, el joven levantándose y hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y se lo da a su madre. Y a la madre solamente le dijo: no llores. Viene a consolarla. Y le da un hijo con vida, listo para trabajar, listo para acompañarla, listo para mantener la tierra, listo para continuar con la herencia. Ellos tienen toda una teología sobre la tierra que nosotros no tenemos. Nosotros somos un poco más vagos, pero ellos están en la tierra que es la tierra prometida, la tierra dada en posesión por Dios, prometida a Abraham y a su simiente para siempre. Entonces ellos dicen: mientras esté en la tierra se está cumpliendo el pacto de Dios, y yo puedo ver que Dios es fiel. Cuando voy a cautiverio se me mueve toda mi teología, y su esperanza es el retorno a la tierra prometida, y la tierra juega un papel muy importante en su teología. Va a hablar muy bien de Dios. Entonces él viene y le da a su hijo. Aquí está tu hijo con todo lo que viene en el paquete. No llores. La vio con compasión. Hebreos 4:15, otra vez la exhortación del escritor de Hebreos, cuando ellos quieren dejar el cristianismo, obviamente porque son tentados, porque tienen debilidades, obviamente porque no resisten la prueba. ¿Y qué les dice el autor en Hebreos 4:15? Nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, un sumo sacerdote que es compasivo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que ustedes pueden acercarse confiadamente en los tiempos de dificultad. ¿Por qué? Porque Él es compasivo. No solamente es fiel, no solamente es sin pecado, sino que también es compasivo. Ese es el carácter de Cristo. Un Cristo compasivo que nos ayuda en nuestra debilidad, que comprende nuestra fragilidad y nuestra debilidad y nuestras tentaciones, que puede socorrernos, que puede auxiliarnos y que puede compadecerse. Ese es Cristo, ese es su carácter. Abnegación. Aquí hay muchos pasajes. Acabamos de estudiar Romanos, y Romanos 15:3 decía: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Él no estuvo para hacer lo que a Él le agradaba. Se negó a sí mismo. Segunda de Corintios 8:9, el apóstol está diciéndole a los corintios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El apóstol Pablo en Romanos nos está diciendo que nos neguemos a nosotros mismos, que no busquemos
agradarnos a nosotros mismos, porque hay algo más grande, el hermano, aquel por quien Cristo murió, la causa de Cristo, el Evangelio. Hay algo más grande que yo mismo. Aquí a los corintios les está diciendo: ustedes no busquen agradarse a sí mismos, ayuden a los hermanos de Jerusalén que están pasando por un hambre grave, y vamos a llevarles una ofrenda. Y la manera de negarse a sí mismos es ofrendar para esos hermanos que estaban en necesidad. Ustedes no tienen que agradarse a sí mismos, porque ni siquiera Cristo, Él siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él nos llama a negarnos a nosotros mismos. Juan 10:18 les dijo el Señor Jesucristo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Su entrega fue total, fue voluntaria. Él se negó a sí mismo sin que nadie le quitara la vida, se autodespojó por nosotros. Haya pues en nosotros ese mismo sentido, dice el apóstol Pablo, que cada uno no mire por lo suyo propio, sino por lo de los demás, por el bien de la iglesia de Cristo, por el progreso del Evangelio, porque otros vengan a la fe. Y entonces es cuando el cristiano puede despojarse, quitar ese egoísmo y ofrendar. Puede despojarse, quitar ese egoísmo y servir. Puede quitar ese egoísmo y salir a evangelizar. Puede quitar ese egoísmo y salir de misionero. Es cuando puede quitar ese egoísmo y entonces dar su vida en servicio para la gloria de Dios y el extendimiento del Evangelio. Pero ese es el ejemplo de Cristo. Ese es el carácter de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es glorioso y lo podemos observar en su carácter. En ningún otro ser humano podemos encontrar tanta belleza, tanta virtud. En primer lugar, Él es perfecto para ser presentado como el Cordero sin mancha y sin contaminación, en expiación por nuestros pecados. El perfecto Hijo de Dios se hizo pecado por nosotros. En segundo lugar, por su obediencia, nosotros somos también justificados, somos obedientes. Él es nuestra justicia al creer en Él. Delante del Padre Celestial somos justificados en Cristo por la obediencia de uno. En tercer lugar, también es el modelo para nuestra vida. Los creyentes somos llamados a esta transformación por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, a ir siendo transformados de gloria en gloria a su misma semejanza, a que nuestro carácter sea como el de Cristo, a que las virtudes de Cristo sean reflejadas en nuestra vida por el poder de su Espíritu Santo. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Cada vez que veamos al Señor Jesucristo podemos preguntarnos: ¿y cómo estoy yo reflejando a Cristo? Esa gloria de Cristo. Soy cada vez más victorioso sobre el pecado. Soy cada vez más un hombre de espiritualidad genuina. Soy cada vez más una persona confiable, fiel. Soy cada vez más humilde, valiente, sereno y compasivo a mi llegada. ¿Es glorioso Cristo? La expresión moderna sería wow. Wow, este es Cristo. Para vosotros los que creéis, dice el apóstol Pedro, Él es precioso. Él es precioso. Ahí está toda su gloria. Y brilla. Y brilla más cuando lo consideramos a la luz de nuestra sociedad actual. Así, en medio de las tinieblas, la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y este es el glorioso Cristo que vendrá otra vez. Es el glorioso Cristo que volverá
para establecer su reino de justicia, de misericordia, un reino de paz, un reino diferente. Quedemos maravillados por el carácter de Cristo, atesorémoslo y empecemos nosotros siempre nuestra adoración a Dios considerando quién es Cristo. Él es glorioso. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra, por todo lo que en ella nos enseñas. Señor, ayúdanos, Señor, a atesorar durante todo este tiempo las maravillas de la persona de tu Hijo Jesucristo. Señor, que podamos tener nuestros ojos abiertos para ver la gloria de Cristo, su deidad, su preexistencia, su poder, su carácter, su misión, y anhelar su regreso glorioso. Dios, gracias te damos, porque en Cristo somos bendecidos. Te adoramos. Señor, como iglesia reconocemos tu grandeza y decimos que tú eres glorioso. Los cielos cuentan tu gloria y nosotros damos testimonio en nuestro corazón, con nuestros labios, de que tú eres glorioso, de que efectivamente, Señor, tú eres maravilloso, tú eres bello, tú eres virtuoso, tú eres bueno y compasivo. Señor, muchas gracias porque en Jesucristo nos has salvado, nos has perdonado y nos has dado una vida nueva. Ayúdanos, Señor, para mantenernos firmes, para poder seguir adelante y proclamar la gloria de tu Evangelio, que nuestras vidas puedan ser cada vez más transformadas con toda diligencia a la medida de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que en este año, por medio de las actividades de aprendizaje, de compañerismo, de vida espiritual, de evangelismo, que todo esto redunde para la gloria tuya y para el crecimiento de todos a la madurez. De todos, Señor, que podamos ir creciendo en el conocimiento y la gracia de Jesucristo. Gracias, Dios, te damos. Bendito seas. Amén.